Bien, bienvenidos a una nueva charla en el marco de la Feria Perú Conciencia, la Feria Científica del Perú, que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del CONCITEC organiza todos los años en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia. Como saben, en el 2020 la feria se está realizando a través de una plataforma virtual y por primera vez bajo esta modalidad en su historia. A continuación vamos a tener una nueva charla de divulgación denominada El lado amargo del azúcar, diabetes y el sistema nervioso. Una charla que va a tocar, por lo tanto, una patología muy conocida y la doctora Campanucci, que es nuestra invitada del día de hoy, nos va a dar información más puntual al respecto, puntualmente sobre una patología llamada neuropatía. ¿Ok? Le damos la bienvenida a la doctora Campanucci. Antes, sin embargo, quería comentar un poco de información académica sobre su perfil. La doctora Campanucci actualmente trabaja en el Departamento de Anatomía, Fisiología y Farmacología de la University of Saskatchewan, universidad un poco complicada de pronunciar. Las credenciales son que desde el 2016 trabaja como docente asociada de la University of Saskatchewan. Desde el 2009 al 2016 en la misma universidad ha trabajado como docente, como asistente profesor, perdón. En el 2004 ha conseguido su grado de PhD en Biología, Neurociencia en la McMaster University y en el 1997 su licenciatura en Biología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Doctora Verónica, un gusto tenerla aquí con nosotros. Usted está conectada desde Canadá, así que muchas gracias por su participación y le dejo la palabra. Muchísimas gracias, Marco. ¿Me puedes escuchar bien? Muy bien. Bueno, entonces hago sharing de mi screen. Sí, listo, ya lo vemos en pantalla. ¿Todo se ve bien? Perfecto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Es un honor para mí participar de la conferencia Conciencia. Como Marco dijo, yo soy argentina. Si bien me han invitado a participar de cosas en Argentina, nunca me han invitado a Latinoamérica, así que es un placer. Estoy muy contenta de participar para esta conferencia en Perú. El título de mi charla es El lado amargo del azúcar, diabetes y sistema nervioso. Lo que voy a empezar a hacer es, voy a empezar un poquito a hablar de diabetes y después me voy a concentrar un poco más en exactamente lo que estamos trabajando en mi laboratorio. Para empezar, como todos saben, hay dos tipos de diabetes. Hay diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 1 es la que se da por... mi puntero no está funcionando, a ver, así funciona mejor. La diabetes de tipo 1 es la que se da por falta de insulina, solo que tengo acá en este gráfico sobre el lado izquierdo es un vaso sanguíneo, las bolitas azules representan glucosa, y esta célula amarilla acá es una célula que tiene unos receptores para insulina y es la célula encargada de sacar la glucosa de la sangre cuando uno come algo dulce. De esta manera, cuando la insulina está presente, la cantidad de glucosa es siempre constante y nunca cambia en el cuerpo. Sin embargo, en diabetes de tipo 1, el sistema inmune ataca las células del páncreas que producen la insulina y por lo tanto las personas diabéticas de tipo 1 no producen insulina, no producen suficiente insulina y no pueden remover la glucosa de sangre. Este es un tipo de patología que se diagnostica cuando los chicos son chiquitos todavía o en la adolescencia y tienen que consumir insulina por el resto de su vida. Sin embargo, es una patología que no es la más común, es solamente el 10% de los pacientes tienen diabetes de tipo 1. La más común es la diabetes de tipo 2, que es lo que está acá sobre la derecha. En la diabetes de tipo 2 hay insulina, la diferencia es que el cuerpo no es capaz de detectar la insulina circulante o no la detecta de una forma eficiente. Como consecuencia tenemos lo mismo, tenemos mucha glucosa en sangre y los dos tipos de diabetes terminan produciendo el aumento de glucosa en sangre o la oscilación de glucosa en sangre, lo cual es el problema de la diabetes. Diabetes en sí, la glucosa en sí no es el problema, sino el problema es este aumento de glucosa hacia todos los tejidos. Es una enfermedad sistémica y puede hacer mucho daño en muchos tejidos del organismo. Hoy nos vamos a concentrar en el sistema nervioso. Como bien dijo Marco, yo estoy en Canadá hace ya 11 años en esta posición, hace 20 y pico que estoy en Canadá, y los números en Canadá son bastante preocupantes con respecto a diabetes.
pido disculpas que hay mucha información en inglés, pero hay cosas que no pude traducir. Este 29% que tenemos acá es considerando los pacientes que hoy en día tienen diabetes y además prediabetes. Prediabetes es considerada un problema metabólico que todavía no es tan grave para llegar a diabetes, pero sin embargo estas personas, el 50% van a desarrollar diabetes. Algunos de ellos van a cambiar la forma de vida, la forma de alimentación y van a volver a ser normales, pero muchos de ellos terminan con diabetes de tipo 2. De todas formas, hay un grupo de gente que siempre permanece como prediabéticos y nunca terminan desarrollando diabetes de tipo 2. Pero si tomamos todos juntos, diabéticos de tipo 1 más, diabéticos en general más prediabéticos en Canadá, casi el 30% de la población tiene diabetes, 3,5 millones tienen diabetes, se estima que alrededor de 6 millones tienen prediabetes y de esos el 50% va a desarrollar diabetes de tipo 2. Estos datos que tengo acá son del 2008-2009, y en ese momento 1 de cada 10 canadienses se moría directamente por el efecto de la diabetes. Hoy en día sabemos que ese valor es del 3%. Estos valores siguen siendo peor y peor y peor y peor, y son muy preocupantes para muchos países. Canadá es uno de ellos. Siendo que te iba a dar una charla en Perú, quise comparar los países, me parece interesante comparar cómo se manejan los países en cuanto a diabetes, y encontré algunos datos bastante interesantes. Por ejemplo, acá a la izquierda tengo el porcentaje de muertes totales en Canadá y a la derecha en Perú, y podemos ver principalmente, bueno, Canadá y Perú son países muy distintos, pero tienen algunas cosas similares. En cuanto a población, Canadá tiene 38 millones, Perú tiene 32 millones, así que más o menos estamos en un factor similar, pero hay cosas muy distintas. Étnicamente, Canadá y Perú son muy distintos, los sistemas de salud son muy distintos, Canadá es un sistema de salud estrictamente público, Perú es parecido a Argentina, tiene una parte pública y una parte privada, obesidad, que es uno de los principales contribuidores a diabetes de tipo 2, es mucho peor en Canadá que en Perú, y además también es distinta la respuesta y las medidas nacionales o los programas de diabetes que el gobierno pone, tanto en Perú como en Canadá. Con todas esas diferencias, basándonos en todas esas diferencias que estos dos países tienen, si miramos el número de muertes o el porcentaje de muertes directamente asociadas con diabetes, vemos que en Canadá eso ya es un 3%, y en Perú es un 2%. Lo mismo pasa con problemas cardiovasculares. Problemas cardiovasculares, si bien no todos son debido a diabetes, la diabetes de tipo 2 es un contribuidor muy importante para problemas vasculares, y en realidad el 80% de los pacientes diabéticos de tipo 2 se terminan muriendo de problemas cardiovasculares. Y así todo, 27% en Canadá, 22% en Perú. O sea, estos valores muestran dos países que son bastante diferentes en muchos aspectos, igual tienen los mismos problemas respecto a diabetes. Esto es un indicador de algo que en el campo de diabetes discutimos siempre con colegas, y algo que yo estoy convencida, y es que durante muchos años, al menos en Canadá, se ha puesto investigación en cuanto a cómo tratar, cómo mejorar la vida de pacientes diabéticos y cómo aumentar los años de vida en pacientes diabéticos, pero ha habido poca investigación en cuanto al comienzo de las complicaciones en diabetes. Eso es lo que estamos tratando de hacer en mi laboratorio, y estamos tratando de contribuir en el campo, entendiendo qué cosas cambian las células, cuáles son las modificaciones que se ocurren en el sistema nervioso que contribuyen a la neuropatía, como vamos a ver en un momento, que hasta ahora siguen siendo de décadas y décadas de investigación, y todavía siguen sin ser muy claras. Entonces, de todos los diferentes efectos que el diabetes puede tener en el sistema nervioso, me voy a concentrar hoy en la neuropatía periférica diabética. La razón por la cual me voy a concentrar en esta es porque es la complicación de diabetes más común. El 50% de pacientes desarrolla este tipo de neuropatía. Esos 1 en 2 pacientes desarrollan neuropatía periférica. La neuropatía es definida como la presencia de síntomas, de signos de mal funcionamiento o problemas en nervios periféricos en pacientes diabéticos después de que cualquier otra razón ha sido descartada. Puede afectar muchos tipos de nervios, porque los nervios periféricos pueden ser sensoriales, motores o autónomos, y todos ellos pueden estar afectados. Pueden ser algunos afectados o pueden estar afectados al mismo tiempo. La neuropatía tiene un rol muy importante en cuanto a morbilidad y mortalidad. Morbilidad porque afecta mucho a la calidad de vida de pacientes, o sea, toda la sintomatología, la neuropatía obviamente contribuye, y mortalidad porque en especial hay un tipo de neuropatía que es la autónoma,
Si el sistema nervioso autónomo es el que controla todo el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo, y como esta neuropatía puede también afectar a los nervios autónomos, hay mal funcionamiento autónomo, lo cual hay disregulación de órganos, corazón, pulmón, vasos sanguíneos, lo cual tiene una contribución muy importante a problemas cardiovasculares, y es la razón y la conexión entre diabetes y problemas cardiovasculares. Y esta es la forma en la que diabetes puede llegar a ser un problema mortal debido a problemas cardiovasculares en pacientes. De este tipo de neuropatías periféricas, hoy nosotros en mi laboratorio trabajamos con varias. Trabajamos con neuropatías autónomas, sensoriales, también con neuropatías del sistema nervioso central, especialmente en aquellas que tienen que ver con problemas cognitivos en diabetes. Pero hoy me voy a concentrar en la neuropatía diabética sensorial, principalmente porque es, de todos los problemas del sistema nervioso, es el que los pacientes sufren, y el que sufren más. Es el problema que tiene el mayor impacto en la vida diaria de los pacientes de los pacientes diabéticos que padecen este problema de neuropatía. La neuropatía sensorial diabética está definida en parte por un aumento al dolor. Los pacientes que tienen esta neuropatía sufren alodinia o hiperalgesia. Alodinia es una respuesta de dolor a estímulos que no son de dolor. Por ejemplo, una persona que sufre de esto, cuando uno le agarra la mano, eso podría provocar dolor. O hiperalgesia es un efecto aumentado de dolor. Un estímulo que da dolor, por ejemplo, un pinche, puede provocar una respuesta de mucho más dolor en un paciente que tiene hiperalgesia en aquel que no lo tiene. Las características principales o los síntomas principales de estas condiciones son dolor punzante, dolor en los pies y en las manos, especialmente en las extremidades, y quemazón. Son los típicos síntomas de los cuales los pacientes diabéticos se quejan cuando tienen este tipo de neuropatía. Sin embargo, hay también la misma condición tiene una diferente cara, y es la pérdida de la percepción de dolor. Este tipo de neuropatía también puede conducir a adormecimiento de las manos y de los pies, sensación de hormigueo, y eventualmente en pacientes avanzados describen que cuando caminan no pueden sentir el piso. Tradicionalmente se consideraba que esta parte de la neuropatía, la pérdida de la percepción del dolor, era algo que pasaba a largo término de diabetes, que no se veía al principio, pero hoy en día sabemos que no es así. Hoy en día sabemos que hay muchos pacientes que incluso antes de desarrollar problemas de dolor, desarrollan problemas de hormiguero y adormecimiento, cosas que se ignoraban previamente, porque no eran algo que realmente, o sea, era molesto, pero no era algo realmente que afectaba mucho la vida cotidiana de los pacientes. Hoy en día sabemos que ese componente empieza muy al principio, después se transforma en un efecto de dolor, y eventualmente se transforma en una pérdida total de percepción debido a otras razones que voy a hablar en un momento. Pero este cambio en el paradigma de qué pasa en neuropatía es bastante reciente, en los últimos 7 años, y también se empezó a ver esto porque pacientes que son prediabéticos, que nunca desarrollan diabetes, o sea, nunca desarrollan diabetes de largo término, desarrollan también estas complicaciones. La razón por la cual la neuropatía sensorial diabética es tan importante y tiene un efecto tan importante en la calidad de vida de los pacientes diabéticos es porque es el principal contribuidor al pie diabético. Como muchos de ustedes deben saber, el pie diabético es una condición que se desarrolla en diabetes. Empieza como úlceras en el pie, tienen diferentes grados estas úlceras y tienen que ver con el tamaño y la profundidad. Eventualmente son muy profundas, no pueden cicatrizarse. Eventualmente por un problema vascular, porque es un proceso de muchos años, se desarrolla un problema vascular, que no hay suficiente irrigación en los tejidos que está afectado, y los pacientes desarrollan gangrena, que eventualmente puede llegar a todo el pie y conduce obviamente a amputaciones para salvar la vida del paciente. Este problema, o la contribución de la neuropatía sensorial a este problema es muy importante, porque esta es la razón por la cual en diabetes hay tantos problemas con salud mental y con depresión, debido a las amputaciones que mucha gente tiene recurrentemente. Pueden empezar con un dedo, 2 dedos, la mitad del pie, y esto continúa y continúa, y año a año van perdiendo más tejido afectado por el problema de diabetes.
aunque como ya dije, aunque esta complicación eventualmente se convierte en un problema vascular. Vascular significa que los vasos sanguíneos que tienen que irrigar la zona no están funcionando bien, o terminan siendo colapsados, o no terminan funcionando como deben. Aunque termina siendo eso al final de todo el proceso, el origen es específicamente nervioso. Y eso es como la neuropatía sensorial diabética justamente contribuye al prediabético. Es como realmente se empieza. Si uno pudiese tratar el principio, esto no debería ocurrir. Entonces, para empezar, para entender qué parte del sistema nervioso está afectado, acá tengo un pequeño diagrama para sencillamente orientarlos en qué parte del sistema nervioso nosotros trabajamos. Acá tenemos una persona, el cerebro, la médula espinal, acá en el medio de la espalda, y esto es un detalle, la médula espinal, acá en el medio, y pueden ver que en los costados están estos ganglios, en amarillo. Estos ganglios son los ganglios que se llaman los ganglios de la raíz dorsal. Debería llamarlos GRD, pero me cuesta muchísimo, perdón. Para mí son los DRGs, y no lo puedo cambiar, y me va a confundir todo el tiempo si trato de cambiarlos. Estos ganglios son los ganglios con los que trabajamos en el laboratorio. ¿Por qué trabajamos con estos ganglios? Estos son los ganglios que del cuello para abajo inervan a diferentes alturas diferentes partes del cuerpo. Son ganglios sensoriales, están trayendo información de la periferia o de, por ejemplo, de la víscera, traen información hacia el sistema nervioso, hacia el sistema nervioso central. La información viene de estas terminales, por ejemplo, en el pie, todo hasta el ganglio, y del ganglio hasta la médula espinal, y de la médula espinal sube por la médula hasta eventualmente llegar al cerebro. En el cerebro esta información se integra y hay una respuesta. Si la información era dolor, la respuesta probablemente sea analgesia, que baja por los tractos descendientes y hace una respuesta a ese estímulo que empezó en la periferia. En mi laboratorio nosotros trabajamos con estos ganglios sensoriales, están acá, o este que está acá, que son los DRGs, y trabajamos en diferentes aspectos. Principalmente trabajamos con ganglios de ratón, no trabajamos con nada humano. Estos ganglios trabajamos con ellos en experimentos in vitro o in vivo. In vitro significa que los sacamos y hacemos un experimento totalmente aislado del animal. En ese caso sacamos los ganglios, podemos disgregarlos con enzimas y con métodos mecánicos, y podemos ponerlos en cultivo. Estas células crecen en cultivo, se mantienen en cultivo vivas en un incubador, y pueden mantenerse por 2 meses. Tenemos la posibilidad, porque las tenemos en cajitas de Petri, de mantenerlas en, por ejemplo, concentraciones normales de glucosa, que son 5 milimolar, o concentraciones altas de glucosa, que son 25 milimolar, y podemos decir cuántos días. En general las estamos por 7 días. Aunque 25 milimolar sea alguien diabético, en esta audiencia va a decir 25 milimolar es una locura, aunque 25 milimolar suena mucho, es el tipo de glucosa, de alta glucosa, que un ratón puede tener durante periodos, en un ratón diabético. Por eso este valor es elegido para estas células. En in vivo lo que hacemos es inyectamos a los ratones con estreptozotocina, que es una toxina que destruye las células beta pancreáticas. O sea, esos animales, como pasaba con los pacientes que sufren diabetes de tipo 1, no pueden producir insulina. Entonces podemos determinar a partir de cuándo estos animales son diabéticos. Y es muy importante para nosotros porque nosotros queremos determinar cuándo empiezan, porque los queremos usar a corto término. De esta forma sabemos animales a corto término, usamos después de 2 o 3 semanas de generar la diabetes, o a largo término, generalmente después de 3 meses, que es lo que en general se hace en el campo de diabetes cuando alguien quiere trabajar con proveedores en diabetes, trabajan entre 2 y 3 meses. Para nosotros es largo término. ¿Qué tipo de experimentos hacemos? Hacemos electrofisiología para medir las corrientes, simplemente para medir la electricidad que estas células generan. Como ustedes saben, las neuronas se comunican por señales eléctricas, entonces podemos medir estas señales eléctricas para determinar el estado de las neuronas. Y después también usamos bioquímica por un método que se llama Western blotting, que para detectar proteínas específicas de interés que tienen que ver con este proyecto, que les voy a mostrar más adelante. Para detectar las corrientes o la electricidad de estas células hay que trabajar específicamente con canales. Los canales con los que nosotros trabajamos en esta parte son unos canales específicos que se llaman TRPV1, que son unos canales que están expresados en estas células sensoriales, y son canales que detectan señales endógenas, o sea, detectan señales en el cuerpo. Estos canales son sensibles a calor, por ejemplo, si alguien tiene fiebre o tiene una temperatura muy alta, o se está quemando, por ejemplo. Si uno se quema la mano, los canales que responden a la quemadura son estos.
Otra cosa que puede responder es acidosis, algo que es ácido y que toca a la piel, por ejemplo, las neuronas sensoriales que inervan la piel van a detectar lo mismo. O también puede pasar adentro del cuerpo, en la víscera, por ejemplo. Si uno tiene, en la víscera tiene, alto ácido, entonces las neuronas sensoriales que inervan la víscera van a responder de esta forma, o por ejemplo por temperatura. Pero interesantemente, estos canales también responden a capsaicina. Capsaicina es el componente activo de los pimientos picantes, así se dice, pimientos picantes. Y esta capsaicina justamente se une a este canal y lo activa. Esa es la razón por la cual cuando uno muerde un pimiento picante, lo que siente es calor en la boca. Y es porque el receptor que activa es justamente un receptor de calor. Para el receptor no importa quién lo activa, la señal es la misma y produce el mismo efecto, y lo que manda al sistema nervioso es como si tuviese fuego en la boca. De ahí que uno siente calor al comer algo picante. Esta información se manda al sistema nervioso central y así es como uno es consciente de la sensación de este receptor. Entonces trabajamos con este receptor y lo que hacemos es, usamos cultivos de estas neuronas, como les dije antes, y los ponemos a las dos condiciones y tratamos de ver cuál es el efecto de la alta glucosa en estas células. Este trabajo que estoy mostrando ahora lo hizo mi estudiante, la doctora Doris Lam, y estos son registros electrofisiológicos en concentraciones normales de glucosa, y este es un ejemplo de un registro electrofisiológico en condiciones altas de glucosa. No los quiero marear con toda la información que hay acá, pero lo que sí quiero que vean es que cada una de estas piquitos es una corriente que se produce cuando se aplica capsaicina. Cada piquito es una aplicación de capsaicina. Entonces, la cantidad de corriente está relacionado con cuán sensible a la capsaicina la célula es. Cuanto más corriente tiene, más sensible es. Lo que podemos ver es que esta célula, en condiciones control, tiene esta cantidad de corriente al principio, y que esta célula tiene mucha más corriente. En realidad, si ponemos un gráfico acá, cuantificamos la cantidad de corriente en control y en glucosa alta, lo que vemos es que en alta glucosa tienen el doble de corriente. Esto quiere decir que, y esto fue descrito ya a largo término en DRG, en las neuronas DRGs en ratones diabéticos. Eso lo que quiere decir es que en solamente una semana, no necesitamos 3 meses que el ratón esté diabético para ver esto, en solamente una semana que estas células estuvieron expuestas a alta glucosa, podemos ver lo mismo. Esto quiere decir que los efectos de diabetes ocurren mucho más temprano de lo que se piensa. Lo siguiente que tratamos de hacer es, porque se sabe, como ya dije, esto había sido descrito en ratones a largo término, también se había descrito qué proteínas estaban involucradas en este efecto. Y las proteínas que estaban involucradas es la que voy a nombrar ahora. Entonces queríamos ver si teníamos el mismo mecanismo en solamente después de unos días de alta glucosa. Hay un proceso que se llama glicación de proteínas, que es lo que les pasa a las proteínas cuando están en un medio con azúcares o con glucosa, que simplemente se le pegan grupos de azúcares y las proteínas quedan glicadas, se llama. Es un proceso no enzimático, pasa todo el tiempo, es termodinámicamente favorable y ocurre, y es algo que sigue pasando. Cuando una proteína fue glicada, sigue glicándose. Son proteínas que no funcionan más. Y generalmente, cuando el proceso de glicación recién empieza, tenemos mecanismos para degradar esas proteínas. Pero cuando la proteína fue glicada mucho, o sea, cuando está muy avanzado, lamentablemente no tenemos forma de deshacernos de esas proteínas y las acumulamos en la piel y las acumulamos en el hígado. Estas proteínas, por ejemplo, si tomamos una persona de 70 años, va a tener acumulada muchas más de estas proteínas glicadas que una persona de 20 años, simplemente porque es un proceso que lleva tiempo. El producto final, que son estas proteínas que no podemos degradar, en inglés se llaman Advanced Glycation End Products, que básicamente significa que estas proteínas fueron glicadas mucho, que formaron un producto final que no puede ser degradado, pero quiero concentrarme en el nombre, porque el nombre es importante. El nombre es AGEs, o ages, que age significa edad en inglés. Entonces, es el nombre que se usa para estas proteínas glicadas, tiene que ver con el avance de la edad, porque es algo que ocurre naturalmente. Sin embargo, en una persona con diabetes es distinto, porque tiene mucha más glucosa y por lo tanto este proceso va a estar mucho más exacerbado. ¿Por qué les hablo de estas proteínas glicadas? Y es porque hay un receptor que todos tenemos que justamente responde a estas proteínas glicadas. Hay un receptor, de ahí viene la R-A-G-E, RAGE, que responde a estas proteínas, y originalmente se pensaba que un receptor específico para estas proteínas glicadas. Sin embargo, hoy en día sabemos que es un receptor
que tiene muchos otros ligandos. Y el problema con este receptor es que justamente los ligandos que tiene están involucrados en inflamación, en neurodegeneración y en proliferación celular durante cáncer. O sea, es un receptor malo. Activación de este receptor es algo que no queremos que pase, especialmente en el sistema nervioso. Tiene algunas funciones fisiológicas, muy poco se sabe porque todo lo que sabe este receptor es generalmente patológico. Tiene algunas funciones como por ejemplo la extensión de procesos nerviosos en el cerebro durante el desarrollo y también la reparación de nervios en el adulto, nervios periféricos. Pero son cosas muy específicas y muy chicas comparadas con el daño que pueden llegar a hacer. Estos receptores son muy importantes en Alzheimer's disease, en la enfermedad de Alzheimer, en Parkinson, en diabetes, en cáncer. Realmente son una mala noticia. Entonces, lo que quisimos ver es trabajar con este receptor y ver si es la activación de este receptor era lo que estaba provocando que las células tenían un aumento de las corrientes a capsaicina. Para hacer eso nos comunicamos con un colaborador en Japón que tenía un ratón transgénico. Un ratón transgénico significa es un ratón al cual lo han modificado genéticamente, y este ratón no produce este receptor. Tiene todo el resto, es normal, pero le falta el receptor STRH. El wild type acá es el ratón normal, y este es el ratón transgénico. Son bastante normales, tienen algunos problemitas, pero suficientemente saludables para trabajar con ellos. Y este es mi estudiante Andrew Chandna, que fue el que empezó a trabajar con estos ratones. Entonces, Doris repitió sus experimentos, pero ahora con células, con DRGs, en vez de venir de estos ratones que teníamos antes, de ratones transgénicos que las células ponía en 5 milimolar de glucosa, lo cual es situación de control, o en alta glucosa, como hicimos antes. Y para nuestra sorpresa, vemos que el efecto del aumento de las corrientes desaparece. Como pueden ver acá, las corrientes en control y las corrientes en alta glucosa son exactamente iguales. Entonces, Doctora esto quiere Verónica, decir... si pudiera, por favor, para las conclusiones. Sí, 2 minutitos más. Gracias. Ahí me mareé. Esto quiere decir que los mismos efectos que se ven a largo término también se ven a más corto término. Lo siguiente que hicimos es ver si había un problema. Necesito 5 minutos más. Si había un problema, como dije antes, los receptores estos de TRPV1 tienen que ver con la recepción de las señales, con los estímulos de dolor. Pero lo importante acá es ver qué pasa con el resto de la información, si llega a la médula y si es transmitida al cerebro o no. Entonces lo siguiente que hicimos fue tratar de entender qué pasaba con la activación de estas neuronas en cuanto a transmitir las señales por medio de potenciales de acción, que son estas inflexiones que ven acá. Para ver eso, repetimos los experimentos, en este caso mi estudiante Maricruz Bautista, los mismos experimentos, y para nuestra sorpresa lo que vimos es que cuando generábamos potenciales de acción, las células en control no tenían ningún problema en generar potenciales de acción totalmente saludables. Sin embargo, las células en alta glucosa no podían mantener la respuesta. Esto indica que hay una hipoexcitabilidad, lo cual no se conocía al respecto. Para estudiar esta hipoexcitabilidad, lo que hicimos finalmente fue usar 2 tipos de ratones. Estos son experimentos que permiten detectar si los ratones tienen neuropatía o no, por pinchándoles la patita. Y usamos ratones A3 que fueron diabéticos por 3 semanas y que no tienen neuropatía, y ratones que fueron diabéticos por 3 meses que sí tienen neuropatía. Entonces usamos tejidos de estos ratones, y esto es lo último que tengo, Marco. Usando estos ratones, vimos que cuando detectábamos por esta técnica bioquímica, cuando detectábamos las proteínas que forman unos canales específicos que tienen que ver con la producción de estos potenciales de acción, veíamos que en ratones diabéticos, como pueden ver acá, en estas 3 columnas rojas, los valores son mucho más bajos, o sea, tienen menos de estos canales. Sin embargo, cuando usábamos ratones que tenían 3 meses de diabetes, otras proteínas similares tienen mucho más. Esto había sido descrito antes y tiene que ver con el aumento en dolor y con la neuropatía. Esto que vimos nosotros, que es una disminución de las proteínas y esta falta de la capacidad de células de generar potenciales de acción o de generar señales eléctricas, es algo nuevo que no se sabía. Como conclusión, entonces, lo que nosotros estamos aportando al campo es que, así como hay un aumento de las corrientes que se había visto a largo término en diabetes, también nosotros lo vemos a corto término en diabetes, también hay otro componente que es una reducción de la capacidad de la célula de mandar señales. Esto está acompañado por una reducción de los canales de sodio, que son muy importantes para la generación de estas señales, y además todo esto que acabo de escribir,
pasa a corto término de diabetes en animales que no tienen síntomas de neuropatía sensorial. Como para comparar con esto, tenemos los animales que sí tienen neuropatía sensorial a largo término y que tienen más de estos canales. La conclusión de todo esto, entonces, es que los cambios sensoriales ocurren en ratones, al menos en ratones diabéticos, mucho antes de lo que se pensaba. Incluso cuando, cuando los ratones son asintomáticos y no tienen ni alodinia ni hiperalgesia, como describí al principio, que es un problema de dolor, pero ya empieza a haber componentes del sistema neurosensorial que no están funcionando bien. Esperamos que en un futuro valores como estos sirvan para ser usados para detectar o para una forma profiláctica en pacientes con diabetes, para ser capaces de determinar si esta gente en el futuro puede llegar a desarrollar la neuropatía sensorial diabética, que es la que contribuye al prediabético. Con eso quisiera terminar agradeciendo a mis estudiantes, que no pude mostrar todo lo que ellos han contribuido, pero todos estos estudiantes han contribuido, y a mis colaboradores, doctor Yamamoto, que es el que provee los ratones, Tomás Falzón en Argentina y el resto de mis colaboradores acá en la Universidad de Saskatchewan, y las agencias que han dado fondos para nuestra investigación. Muchas gracias. Gracias, doctora Verónica. Muy, pero muy interesante su presentación y quería agradecerle especialmente por los cuadros comparativos, en todo caso por los esfuerzos por aterrizar su explicación en el contexto peruano. Disculpo por la cuestión del tiempo, pero como ha visto el programa de actividades no nos permite un manejo muy flexible de todo esto. Antes de terminar con esta charla, quería recordarles que a continuación tenemos una nueva charla que se denomina Herramientas moleculares para estudiar los peces amazónicos. ¿Okay? Va a estar a cargo del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. Bueno, nuevamente darle las gracias a la doctora Verónica, que se ha conectado desde Canadá para acompañarnos, y hasta una siguiente oportunidad también con usted, doctora Verónica. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.